Buenas tardes a todos, son las 18 horas, bienvenidos a Findes. Día 30 de noviembre, momento de iniciar el webinario que tenemos preparado para esta ocasión en materia de reformas fiscales 2018. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Está conmigo Julio César Suárez Domínguez, especialista de Findes en el área fiscal, a quien me permito presentar muy brevemente como contador público con estudios de posgrado en impuestos, asimismo en finanzas corporativas y un profesionista que participa activamente en los diferentes colegios profesionales en el área contable fiscal. Antes de cederle la palabra a Julio, les recuerdo que nos realicen preguntas, sugerencias, comentarios, pues al final de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Julio, buenas tardes, podemos iniciar. Perfecto, muchas gracias Emilio, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a tener la oportunidad de hacer algunos breves comentarios acerca de un tema interesante y que estamos a un paso de encontrarnos en esta situación. Hoy 30 de noviembre, previendo un poco este escenario de las reformas fiscales 2018. ¿Habrá cambios? ¿No habrá cambios? Esos son de los temas que vamos a hablar. En primer lugar, vamos a hacer algunas consideraciones. El primer punto importante aquí que hay que rescatar es este famoso acuerdo de certidumbre tributaria. Hablando un poco de antecedentes, habría que recordar que es uno de los postulados básicos de Adam Smith, la famosa certidumbre fiscal. Y después de muchos años, en el cambio de gobierno de este sexenio, se acuerda, derivado de las diversas reformas estructurales, entre ellas obviamente la fiscal. Recordemos, hubo cambios importantes, entre ellos la desaparición del REPECO, la implementación del régimen de incorporación fiscal, por hablar de algunos que fueron los mínimos. Sin embargo, la ley entra en vigor en 2012 y vienen todos estos cambios. Y entonces, en 2014 viene el secretario de Hacienda de aquel entonces, Videgaray, y sale a mencionar este pacto de certidumbre tributaria, en el cual primero se establece el siguiente compromiso o los siguientes compromisos y que van a estar vigentes desde esa fecha, es decir, febrero del 2014 y hasta noviembre del 2018, entiendas el próximo año, una vez que entre la siguiente administración en la presidencia. Este acuerdo de certidumbre, ¿qué establece? Punto número 1, no proponer nuevos impuestos. Preguntamos, ¿ha habido nuevos impuestos de 2014, 15, 16, 17 o habrá nuevos impuestos en 2018? Este acuerdo lo que dice es no, y se ha respetado, sí, sí se ha respetado. Segundo, el acuerdo también establece no aumentar las tasas de los impuestos existentes. Esto también ha sido una realidad, es un hecho, se ha conservado las tasas fiscales. Y por último, no reducir o eliminar los beneficios fiscales ni las exenciones existentes. Si bien en el camino ha habido una serie de situaciones, la más reciente, los temblores del mes de septiembre, en donde se llegan a establecer algunos beneficios fiscales, esto no viene a contraponer lo que establece el acuerdo, es decir, no reduce y no elimina los que estaban anteriormente. Sin embargo, habría que realmente hacer un análisis más profundo acerca de este acuerdo de certidumbre tributaria. ¿Realmente se ha cumplido en su totalidad? Pero bueno, más adelantito vamos a llegar a estas conclusiones. El siguiente tema, y ya entrando un poquito más en materia de las reformas fiscales, y nos vamos a ir en orden de publicación o de conocimiento, es la ley de ingresos. En esta ley de ingresos de la Federación, después de un proceso legislativo, recordemos que el Ejecutivo tiene que hacerla llegar a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, después de un estudio, de hacer las correcciones, la manda para su aprobación al Senado. El Senado tiene dos actividades, la puede aprobar en su totalidad o la puede regresar con observaciones. En este caso fue aprobada sin ningún problema y finalmente para que la suscriba el Ejecutivo.
Esta ley de ingresos se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre del 2017. Dentro de algunos cambios y sin entrar a más detalles, solamente como comentario, ha llamado la atención una situación que ha sido recurrente en los últimos tranquilamente 16 años. ¿Y qué estoy hablando? Pues desde la presidencia panista, Fox, Calderón, y no ha sido la exención con Peña Nieto. ¿De qué estoy hablando? Es interesante, llama la atención, posiblemente algunos de ustedes estén en algún área sujeta a presupuestos, en donde yo tengo que poner a consideración dentro de la estructura interna de cada empresa, mi área de ventas pues necesita 100 pesos. El área de presupuesto obviamente, muchas veces lo que no me va a aprobar son los 100 pesos que yo solicito, por lo regular me los va a castigar. Y entonces, pues ya saben, ¿no? Lo clásico, vamos a pedir 105 para que me castiguen y me terminen aprobando los 100 pesos. En materia macroeconómica, las finanzas de nuestro país están reflejadas precisamente en esta ley de ingresos. La ley de ingresos es la que contempla los ingresos que efectivamente va o estima obtener el Estado mexicano. Y por otro lado, aunque no tenga el rango de ley, está el presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos es la contrapartida y ahí se establecen en qué se van a gastar ese dinero. Pero bueno, en materia de ingresos, resulta que el Ejecutivo solicita 100 y el Legislativo, que pudiera parecer que es el contrapeso del Legislativo, paradójicamente la aprueba 105. Y por otro lado, incluso vamos a suponer aquí términos reales. ¿Y qué es en términos reales? Términos reales es que si la inflación fue el 10% y la aprueban 110, pues yo a 110 le quito la inflación y llego a los 100 pesos, entonces en realidad, aunque monetaria o nominativamente hubo un incremento, descontada la inflación, el efecto es cero. Bueno, en los últimos 14 años o 16 que vengo hablando de estas presidencias desde Fox, prácticamente se ha aumentado o se le ha otorgado al Ejecutivo, entiéndase a la Presidencia de la República, y no a la Presidencia como un ente individual, sino como parte del sector país, en donde solicita un presupuesto de 100 y le aprueban en términos reales una cantidad mayor. Por lo tanto, no podemos nosotros decir que el Ejecutivo ha estado atado de manos en ese sentido y se le ha dado no nada más lo que ha pedido, sino que mucho más. Y claro, la fórmula mágica es súbanle el precio del petróleo, al barril de petróleo, y ahí está la lana. Pero bueno, en esta ley de ingresos, por alguna razón, así se ha contemplado desde hace muchos años, hay algunos temas de carácter fiscal. Dentro de los temas que, desde mi punto de vista, hay que destacar, son algunos. Voy a mencionar los más importantes. El primero es este incremento de las tasas de recargo. El Código Fiscal de la Federación habla de los recargos por mora. Sin entrar al detalle, hay que identificar que existen los recargos por mora o aquellos que son por prórroga. En el caso por mora, me establece que serán el 50% de los que se establezcan anualmente, me dice el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, para el caso de los de prórroga. El año pasado los recargos para este caso específico y todos estos recargos se contemplan precisamente en la ley de ingresos. El año pasado era el punto 75, si a esto le agregamos el 50% que está en la ley de ingresos, en el Código Fiscal de la Federación, llegamos a la tasa actual del 1.13%. Sin embargo, en la ley de ingresos hacen un cambio a todas estas tasas y entonces me establecen que se va a modificar. Primero, la tasa general para prórroga va a ser ahora del 0.98%. Esto representa en términos porcentuales un incremento del 30.66%. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos contribuyentes que por alguna razón no pagan a tiempo sus impuestos, tienen un problema de liquidez, un problema en su tesorería, etcétera, su tasa de recargos por mora ahora va a ser el 1.47%. Insisto, se va a encarecer ya financiarse a través de los impuestos, representa una tasa que si multiplicamos el 1.47 por 12 meses más la inflación, pues habría que evaluar si tal vez me convenga más buscar algún tipo de financiamiento un poco más económico.
Ujú. Por otro lado, existen otras tasas para estos recargos por prórroga. ¿En qué casos pudiera yo asistir o acudir a este tipo de financiamiento? Cuando hago un convenio. Y cuando hago un convenio es cuando se van a aplicar las tasas siguientes. Primero, cuando el convenio sea menor a 12 meses, se va a establecer una tasa de 1.16%. La tasa anterior era el 1%, ahí hay un incremento. Ahora, si el financiamiento, el acuerdo, el convenio, lo pacto de 12 a 24 parcialidades, la tasa de financiamiento va a ser, en vez del 1.25 que está vigente para 2017, va a pasar al 1.53%. Y finalmente, si es más de 24 meses, la tasa va a pasar del 1.5 al 1.82%. Entonces, es interesante este cambio, ha estado muy calladito la situación, sin embargo, va a afectar para aquellos contribuyentes que por alguna razón no cumplen en tiempo en sus obligaciones. Ok, esto está contemplado, vuelvo a insistir, en el artículo 8 de la Ley de Ingresos. El otro de los cambios que contempla la Ley de Ingresos es en su artículo 15. Este artículo 15 establece una serie de beneficios fiscales, pero se elimina un primer párrafo que se contemplaba en la ley anterior, en donde había una condonación a infracciones aduaneras. Se desconocen dentro de los lineamientos que se propuso en la ley de ingresos, no se hace referencia a esta disposición, simplemente se elimina el primer párrafo. ¿Qué decía el primer párrafo en términos generales? Una condonación para todas aquellas infracciones aduanales, siempre y cuando no excediera de 3,500 UDIs. Simplemente ahora, si cometo este tipo de infracciones en 2018, sin importar el monto, tendré que pagarlas. Hay que utilizar, aprovechar los pocos estímulos fiscales que existen, y dentro de estos estímulos hay la cuestión de poder contratar a personal que tenga capacidades diferentes. Está contemplado en el artículo 16 en su fracción décima, y la Ley de Ingresos de 2018 sigue conservando este privilegio. Invito a las empresas a que conserven este tipo o apliquen este tipo de beneficios fiscales. Y por último, llama la atención por alguna razón, y aparte me parece que así debería de ser. Recordemos que para el caso de los rendimientos que se obtengan a través del sistema financiero, los bancos aplican una tasa. Esta tasa de retención está precisamente regulada aquí en esta disposición, que es la Ley de Ingresos. Actualmente la tasa de retención es el 0.58% y disminuye, es decir, ahora va a ser menor la retención y pasa del 0.58 al 0.46. En términos porcentuales, tiene un descuento o una disminución del 20.68%. Siempre recordemos que por ahí hubo una iniciativa de reforma antes del cambio 2012, finalmente vino el cambio sexenio y todo el tema de intereses ya no entró en vigor, pero en estricta teoría el ISR debería de ser sobre el rendimiento y no sobre el capital, como establece la Ley de Ingresos. Otras consideraciones, ya habíamos comentado, hubo este suceso, los temblores del 7 y del 19 de septiembre, y por ahí uno de los cambios fiscales que hubo fue establecer que todos aquellos beneficios que se pudieran tener por exenciones o cualquier otro ingreso, estos deberían de ser acumulables, excepto que específicamente la propia disposición estableciera lo contrario. Y aquí esto es lo que hace la Ley de Ingresos, y me dice que no se va a considerar como ingreso todos los apoyos económicos que se obtengan las personas físicas para su casa habitación, obviamente en las zonas afectadas por los sismos. Y finalmente, todos los estímulos que se han venido otorgando año con año en la Ley de Ingresos, esos se mantienen sin ningún cambio. Hasta aquí hacemos otro punto y continuamos ahora con el salario mínimo.
El salario mínimo, si bien no es una disposición fiscal, es una disposición que afecta como referencia, aunque de manera paralela ahora está actualmente en vigor la UMA. La UMA va a ser publicada, recordemos, de una vez que se conozca el índice de inflación del mes de diciembre, por ahí del 10 de enero, y hasta ese momento tendremos la UMA oficial. Sin embargo, en el caso del salario mínimo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, estableció un cambio y este cambio, ojo, hay que tomar nota, entra en vigor el día de mañana. Seguramente dentro de algunos días va a entrar, se va a dar a conocer alguna modificación al SUA para establecer este tope. Invito a que revisen sus bases en el Seguro Social porque posiblemente hay trabajadores en donde tienen un salario de 80, 85 pesos que estaba dentro de los topes, pero que ahora no va a poder cotizar con esas referencias. El salario mínimo actualmente es 80.04. Desde el año pasado, la CONASAMI, y si leemos la iniciativa, establece un mecanismo novedoso, así lo dice, lo pondría yo entre comillas, en donde de la manga literalmente le puso monto independiente recuperación, que es la manera en que dice que no tiene nada que ver con inflación, ni con la canasta básica, ni con el costo, ni con nada, o sea, no sé con qué tiene que ver, pero bueno, el año pasado fueron 4 pesos, dijo que este mecanismo novedoso ha tenido muy buenos resultados y para este año son 5 pesos. Y tomando en cuenta la inflación estimada que se contemplaba originalmente en 2017 del 3.9%, establecen ese incremento de manera adicional. Al final, los 80.04 del salario mínimo a partir del día de mañana va a ser 88 pesos con 36 centavos. Recordemos también que dentro de estos salarios mínimos, esto es aplicable para salarios mínimos. Si alguno de ustedes se encuentra en el interior de la República, también mencionar que ya no existen zonas geográficas para el salario mínimo, esto aplica en toda la República Mexicana. Y en el caso de que tengamos mínimos profesionales, el mínimo profesional, el incremento es únicamente el 3.9%. El listado completo de todos estos salarios mínimos lo podemos nosotros verificar en la publicación del Diario Oficial del 24 de noviembre del 2017. Y finalmente, la CONASAMI, y no sé, hay que ser suspicacia o piensen mal y latinarán, se adelanta y nos establece que si se dan las condiciones económicas que lo justifiquen, va a hacer una revisión nuevamente del salario mínimo el próximo cuatrimestre. Es decir, no nos extrañemos que haya nuevamente un incremento del salario mínimo en el mes de abril y claro, posiblemente pueda tener algún efecto en las elecciones. Pero obviamente esa es únicamente opinión de su servidor. Seguimos con otro de los temas y tenemos la resolución miscelánea. ¿Qué es la resolución miscelánea? Recordemos que es un conjunto de reglas, que este conjunto de reglas lo contempla el Código Fiscal prácticamente en 2 artículos, el artículo 33 en su inciso G y el artículo 35. Sin embargo, aun cuando existe este famoso pacto de certidumbre fiscal al cual hice referencia hace rato, desde mi punto de vista me parece que la autoridad fiscal ha estado fiscalizando, ha estado legislando a través de la resolución miscelánea. Esta legislación, si bien el propio código establece que no puede surtir efectos ante terceros y únicamente generarán derechos, cada vez es más común el uso de la resolución miscelánea para establecer cargas a los particulares. ¿Qué ha pasado en 2017? Comentaba yo aquí en corto hace un momento, es ridículo, pero desde hace algunos años la autoridad agarró como juguetito y decir, oye contador o oye contribuyente, mira, estoy pensando que es necesario dar a conocer alguna nueva regla y de una vez la doy a conocer de manera anticipada. Y entonces así han ido siendo la costumbre, la autoridad da a conocer de manera anticipada la resolución que va a publicar. Pero luego se da cuenta o en el Inter surge la necesidad de agregar, complementar, modificar, cambiar o escucha opiniones de terceros y le cambia y entonces da a conocer la segunda versión y luego la tercera versión y luego finalmente cuarta, quinta, sexta, las que sean, da a conocer la versión definitiva.
entre versiones previas, entre anexos y entre oficiales, durante 2017 se han publicado 83, más de 83 disposiciones no individuales, sino publicaciones de manera anticipada de la resolución miscelánea. No vayamos más lejos, únicamente el día de ayer se dio a conocer la cuarta modificación a la sexta resolución miscelánea, pero bueno. ¿Cuántas modificaciones tenemos? Van 5 actualmente. La primera que se publica el 15 de mayo, la pueden ustedes ver en su pantalla. La segunda el 18 de julio, 2 meses después. La tercera el 21 de septiembre, más o menos lleva el mismo ritmo. La siguiente, la cuarta, el 10 de octubre y casi al mes siguiente, la quinta, el 14 de noviembre. Actualmente, vuelvo a insistir, está el anteproyecto, el primero y luego el segundo y luego el tercero y el día de ayer el cuarto anteproyecto de la sexta resolución miscelánea. Ha habido ahí algunos cambios, pero no es el tema, por lo cual no voy a entrar al detalle de la misma. Y tenemos aquí la cuestión de otros temas. ¿Qué sigue con la resolución miscelánea? Hay que recordar que dentro de estas disposiciones, y es parte de lo que mencionaba, el Ejecutivo ha estado legislando a través de la resolución miscelánea y tiene la necesidad de que los comprobantes fiscales, los famosos SFDI, que cada vez estamos más acostumbrados a convivir con ellos, hay un cambio importante. Este cambio importante entraba en vigor el 1 de julio, posteriormente se amplió al 1 de noviembre, es decir, el día de mañana deberíamos nosotros ya tener implementado nuestra nueva versión del SFDI y finalmente dijo que siempre no, que va a entrar el 1 de enero, dando también a conocer otras disposiciones, que es el famoso complemento para la recepción de pagos, que esta va a ser hasta abril, y lo que es la disposición de la cancelación de facturas el 1 de julio. Todavía el pronóstico es reservado si esta disposición va a entrar o no va a entrar en vigor el 1 de enero. De todas maneras, mi sugerencia, mi recomendación es que cada uno de ustedes tenga una vez ya la certeza de que si el día 1 de enero va a entrar en vigor esta disposición, sus empresas, sus contribuyentes, sus patrones o donde ustedes laboren, sus despachos inclusive, ya tengan todas las disposiciones implementadas, probadas, capacitadas, etcétera. Dentro de estas cuestiones también recordamos como otras consideraciones, ojo, ya a través desde 2014 se establecía en la ley de ISR la presentación de las declaraciones informativas iba a ser hasta el 2016, esto lo podemos ver en el artículo 9 transitorio. A través del SFDI, pero ahora de nóminas, la autoridad ya tiene toda la información que dice, oye, ya no te molestes, yo puedo sumar todos los recibos de nómina y lo voy a comparar contra lo que has pagado, lo que has deducido, etcétera. Si hay alguna discrepancia, pues ya sabes, te voy a mandar una pequeña revisión electrónica, que son lo que se espera en el futuro. Por último, es decir, recuerdo, insisto, no se va a presentar la informativa o no se debe de presentar la informativa de sueldos y salarios de 2017. Y bueno, ¿qué nos espera para 2018 ya en la recta final de esta plática? La Secretaría de Hacienda, que es como todos los buenos pronosticadores en este país, nunca latina, pero bueno, las cantidades ahí están. Tenemos un pronóstico del Producto Interno Bruto, un crecimiento anual del 2 al 3%. ¿Es suficiente? Pues no, se ha aspirado mucho más, es el año del empleo, ahora le ganaron a Calderón por lo menos el título, la economía ha crecido, la población también, etcétera. Sin embargo, el crecimiento anual, desde mi punto de vista, se ha estancado. Los ingresos, aquí es un tema en donde hay muchas aristas, sin embargo, cada vez hay mucho más dinero y tiene un incremento del 6%. Sin embargo, mover a un elefante y que crezca el 6% y que pasa a 5.2 billones en números macroeconómicos es una cantidad muy interesante. Los ingresos tributarios surte la misma suerte, se espera un crecimiento del 7%, sin embargo, en realidad, la cuestión de fiscalización cada vez es más agresiva por parte de la autoridad y este incremento, lo que ha sido en 2017, ha sido mucho más que lo esperado.
Y entonces aquí nada más como un paréntesis y preguntar qué ha hecho la autoridad con todos estos excedentes de fiscalización. Tipo de cambio, pues espero un tipo de cambio de 18 pesos con 10 centavos, ahí cada quien haga sus conclusiones si realmente se va a lograr esto. Y tenemos la inflación. Se espera una inflación del 3%, nada más habría que mencionar, de enero a octubre llevamos el 5.06, si medimos la inflación de octubre a octubre, es decir, 12 meses, llevamos una inflación del 6.37. Si bien México durante algún tiempo tuvo un proceso inflacionario muy alto que llegó a ser más del 1000%, hablar de estas tasas pues tampoco es tan escandaloso comparado a esos escenarios. Sin embargo, sale del contexto de la economía global de nuestros socios comerciales. Y tenemos otros datos, el precio del petróleo, $46, creo que es más o menos razonable, aunque aquí ha habido subidas y bajadas. Un endeudamiento interno de hasta 470,000 millones de pesos y para el endeudamiento externo 5.5 mil millones de dólares. Es decir, no importa los ingresos, no importa la fiscalización, al final del día siempre podemos recurrir a los prestamistas. Va a haber un superávit primario y un déficit público. Hasta aquí todas las reformas fiscales, como ven, no entramos para nada en la ley de ISR, en la ley del IVA, en ninguna, en la del IEPS, nada de estas cosas. Sin embargo, hay una gran cantidad de disposiciones que hay que considerar, que hay que contemplar, que hay que implementar, conocer los previos, los anuales, etcétera. Para mí es todo, ha sido un placer y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Julio, muchas gracias. Vamos a proceder, vamos a dar oportunidad a que los participantes de este webinario nos formulen preguntas, comentarios. Luciano, buenas tardes, gusto en saludarte. Luciano Tiscareño nos pregunta, ¿cuáles serán las nuevas disposiciones fiscales para las personas que trabajan por honorarios? Por honorarios. Vuelvo a repetir, no hay ninguna modificación ni en impuestos sobre la renta, ni en IVA para personas físicas, tampoco para personas morales. Si tú eres un contribuyente que obtiene ingresos a través de la figura de prestación de servicios, en el capítulo 2 del título cuarto de las personas físicas, no tienes ningún cambio. Lo que va a cambiar, no lo mencioné aquí, pero dentro de estas cosas se va a modificar la tarifa con la cual se determina el impuesto y entonces esto lo que va a hacer es que va a disminuir un poquito tu carga fiscal. En todo caso, es un cambio que va a beneficiar a personas físicas en general, desde asalariados hasta cualquier otro tipo de ingreso al cual se le aplique la tarifa. Asimismo, Julio César, Luciano nos pregunta, de acuerdo a las nuevas disposiciones fiscales, ¿cuál esquema de trabajo será más beneficiario, quiere decir menos favorecido, el de salarios, el de asalariados o el de honorarios? Bueno, no podemos nosotros establecer, no hay ningún cambio, entonces los esquemas siguen exactamente igual. El esquema de salarios, quiero pensar que querías hacer referencia al esquema de asimilados y honorarios realmente no tiene ningún cambio, entonces no hay ningún beneficio o ningún perjuicio para este tipo de contribuyentes. Rocío González, buenas tardes, gracias por tu participación. Nos pregunta, ¿la informativa de retenciones a terceros tampoco se va a presentar? A ver, esta informativa a terceros, hasta el momento, si bien en la ley de ISR se establecía que ya no existía la obligación, por el momento me parece que prevalece. Ya hasta el próximo año ya no va a haber necesidad porque la autoridad lo que hace falta o lo que está pendiente es identificar en qué momento se están cobrando este tipo de ingresos y es precisamente ahí la conciliación que tenemos de ISR e IVA. Gracias, Julio. Elizabeth Guzmán. Elizabeth, gracias por su participación. Nos pregunta, ¿qué cambios hay en el outsourcing para 2018? En materia de outsourcing, dentro de las disposiciones fiscales no hay ningún cambio.
Sin embargo, dentro de los comentarios que hice yo a la resolución miscelánea, hay algunas disposiciones que afectan principalmente en la presentación de información al Infonavit, en donde se está cumpliendo por parte del tercero el cumplimiento de sus disposiciones. Pero es regla de resolución miscelánea en materia fiscal, no hay ninguna disposición que afecte o beneficie al outsourcing. Julio, son las preguntas, son los comentarios que tenemos por parte de los participantes. Antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes temas de interés general en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 7 de diciembre a las 18 horas abordaremos el tema de prevención de lavado de dinero. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos, y siendo las 6:32 de este día 30 de noviembre, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Hasta luego.